Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se van juntando poquito a poco. Buenas noches. Hoy traigo para comenzar, antes de iniciar la charla con Marcelo, una charla que nace de un deseo de investigar lo que implica coherencia, lo que implica pisar las propias palabras. Ahí está Marcelo. A ver cómo consigo. Soy un poco novata todavía en esta tecnología del encuentro. Buenas. Hola Hola Marcelo, Arminda, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy Bien, bien, ¿tú cómo estás? bien. Voy a acomodar esto. Tengo ¿Esté bien de una, luz? sí, Perfecto. tengo una cosita que acabo de escribir y me apetecía compartir porque justo ¿De qué venía, va? estaba hablando de coherencia, ¿no? Y de mm, desentrañar lo que está sucediendo en este momento, como desde ahí, desde esa coherencia interna, de encontrar el vínculo con el afuera, el adentro, esta idea de caminar algo, ¿no? De pisar, en la tradición del Camino Rojo se dice pisar las propias palabras también, que en parte trae esta idea de la curva, ¿no? De lo que va de acá, corazón, y llega al suelo y prospera, ¿no? Bueno, dice, aceptar el propio peso, aterrizar en lo que es, ser contra todo pronóstico, ser sin saber nada más que lo que los sentidos documentan y el corazón pulsa. En tiempos desafiantes, ¿qué sucede cuando aceptamos la dificultad? Bien. Hablando de Saturno recuperando su marcha directa, ¿no? Precisamente hoy Sí. bastantes personas me hablaban de esta dificultad, de este peso, de este no llegar. Así que bueno, empecemos, si te parece bien. El marco del encuentro de hoy, como ya comenté anteriormente, tiene que ver con esta idea de qué es caminar, el símbolo, de cuál es nuestra relación afectiva con la astrología, con los lenguajes simbólicos y de cómo podemos hacer cotidiano este encuentro, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a quienes se van sumando. Somos poquitos todavía, poco a poco. Y entonces la primera pregunta que te lanzo, ¿no? Como para abrir el telón de este encuentro es esa. ¿Qué es caminar el vínculo? El vínculo no, ¿qué es caminar el símbolo? Qué bueno igual, no viene mal el fallido dice más de lo que es como el corrector del celular, ¿viste? Dice Totalmente. algo que uno quiere decir, pero tiene sentido, Mm. más de lo que nos gustaría. Bueno, en principio, lo primero que pensaba hoy en relación a esta pregunta o puntapié que era caminar el símbolo, se me viene darlo vuelta, ¿no? Creo que más que caminar el símbolo nos camina. ¿En Mm. relación a qué? Una vez escuché una observación que me pareció muy interesante, que es que es cierto que uno lee un libro, por ejemplo, ¿no? Vamos a traer un autor argentino que me gusta mucho, ¿no? Yo leía Borges a los 14 años, más o menos. No entendí nada, me parecía un bodrio, me parecía una cosa enroscada, y lo leía después a los 20 y me encantó, el mismo libro. Digo, entonces, en relación a qué lo traigo, a que el símbolo, no estaba buscando la definición de símbolo también, ¿no? Un signo que alude a una realidad abstracta y de alguna manera la significa, ¿no?
la engloba dentro de una imagen, como puede ser, ¿no? Conocemos nosotros, por ejemplo, el zodíaco, los animales del zodíaco, que es siempre el mismo. Lo que vamos cambiando somos nosotros. Eso es lo que me parece interesante también, lo que resignificamos el símbolo. Entonces me gustaría traer esta idea de cómo el símbolo nos invita a resonar con cierto contenido y nos desafía también a ver cómo perceptivamente o cognitivamente estamos en un mismo lugar o permitimos que la vida, en relación a lo que leías también, de esto el peso de la realidad, ¿no? Sincrónicamente a Saturno directo, nos vaya transformando y resignificando los mismos símbolos. Teniendo en cuenta también, por ejemplo, que en la astrología los 12 signos se pueden leer también como 6 ejes zodiacales atravesados por una cinta de Moebius, en donde lo opuesto es complementario en realidad, ¿verdad? Entonces, qué importante nosotros como seres humanos asumirnos como paradójicos, contradictorios. En la última charla, Frederick dijo una frase que me quedó picando, que es, no hay espiritualidad sin paradoja, ¿no? Porque somos uno y somos únicos. ¿Y cómo es esto? ¿No? ¿Quién? Somos duales, somos cuerpos atravesando el tiempo, somos tiempo atravesando el cuerpo. Me parece interesante en esto de caminar el símbolo poder darnos cuenta, que me parece uno de los temas más importantes de estos tiempos, las desidentificaciones que nos está pidiendo estos tránsitos en Capricornio. ¿A qué me refiero con desidentificaciones? Al proceso que todos tenemos que comprender de cómo nos limitamos dentro de ciertos símbolos, de ciertas palabras. Y me parece que ahí está la clave, ¿no? O sea, el símbolo viene a abrir el contenido y qué importante en esto de caminar en símbolo poder observar o escucharnos en donde aparece el juicio, ¿no? No el juicio como una capacidad de observación, sino el prejuicio, el juzgamiento de un símbolo, ¿no? Que pongo un ejemplo mío, ¿no? Con mi luna en Piscis, las lunas en Piscis, para los que no saben, son soñadoras, son fantasiosas, son sensibles, empáticas, y bueno, Proyectivas. ¿no? Que depende también de cómo uno la vaya viviendo con el resto de la carta, etcétera. Pero me acuerdo cuando vimos la visualización estudiando astrología de Saturno, del símbolo de Saturno, que era una pared de ladrillos que se levantaba, ¿no? Enfrente de uno, era una cosa así. Y yo decía, qué jodido, ¿no? Qué jodido Saturno, qué jodido el límite, qué jodido la ley, la realidad. Y eso era todavía mi luna en Piscis antes de su retorno de Saturno, Mm. dejándose caminar por ese símbolo, ¿no? Trayendo la metáfora. O queriéndole escapar, o juzgando ese símbolo, poniéndole un juicio que venía de justamente un punto de vista condicionado en esto de que el inconsciente es un saber insabido que nos funciona. Qué importante tener esta visión sin juicio abierta para que el símbolo realmente penetre en nuestro ser, haga carne, estemos permeables y disponibles a la información que abre el símbolo, que siempre es ilimitada en la medida en la que uno va soltando sus sesgos y lo puede contemplar sin querer cerrarlo, ¿no? Esto es lo que me parece importante también. Porque la astrología, que es un lenguaje simbólico, nunca dejamos de aprenderla, porque uno va en esto que empieza a destornillar, destornillándose uno. Uno va dejando de ser. El símbolo siempre es el mismo, hace miles de años que la rueda zodiacal son esos signos. Ahora uno va, lo va desarmando a uno el símbolo. Y me parece que quería traer como este otro lado, ¿no? En la idea de caminar el símbolo, cómo el símbolo nos invita a descaminarnos nosotros o a desandar las huellas que han marcado cierta tendencia sesgada a percibir ese símbolo. Mm. Quería como arrancar por aquí, porque también la carta natal y los planetas, ¿qué es que sean arquetipos del inconsciente colectivo, como decía Jung? Y bueno, son personajes que todos jugamos en la vida, muchos personajes. Ahora el problema es cuando nos aferramos a un símbolo, a un personaje, a un modo,
que nos termina encerrando la vitalidad del ser, el potencial creativo, esa vitalidad consciente que somos más allá de la pequeña identidad que nos sujeta, porque siento que en este momento es un momento para liberar nuestra vibración, nuestra vitalidad física, emocional, mental, de aquello que nos sujeta, ¿no? De aquello de lo cual nos hemos apropiado y que en realidad nos restringe, nos limita. ¿Cómo poder estar permeables al símbolo, abiertos, disponibles, para poder bucearlo y no limitarlo, porque es nuestra visión la que limita al símbolo? Eh, Mm. Sí, no sé qué te parece a vos. esta tarde caminaba por la calle, no, iba en coche. Hoy fue un día muy ajetreado, donde si no hubiera sabido que Saturno se ponía directo, algo lo hubiese intuido, ¿no? Y de pronto sentía esta cosa de cómo el paradigma, y precisamente esto que hablas, la mirada, construye el mundo a nuestra vuelta, ¿no? Cómo, cómo es del paradigma a partir del paradigma que nos volcamos sobre el afuera, ¿no? Y cómo realmente la vida puede ser muchas cosas, y la experiencia cotidiana puede ser muchas cosas, y nos quedamos con muy pocas, ¿no? Yo matizaría que más que dejarnos permear por el símbolo, de pronto algo que pueda abrir todavía un poquito más esta posibilidad de permear, sea la frase permitirnos tocar por el paisaje que el vínculo, perdón, estoy con el vínculo total, ¿no? Con el paisaje que el símbolo abre. Al que el símbolo abre. O sea, me imagino el símbolo como una puerta de entrada, ¿sí? Más que como todo un organismo, me imagino que el organismo está detrás, adherido de alguna manera, ¿no? Y me parece que aquí hace falta un espacio, y es ese espacio del que hablamos continuamente, del no saber, que es muy pisciano también, ¿no? ¿Mm? Sí, me parece De, clave. y que trae también esta sabiduría de cómo el vacío es contenido, ¿no? En el sentido de que para poder abrir espacio interno, para aceptar lo que viene de afuera en toda su multiplicidad, ¿no? Para poder vivir la vida en todas sus dimensiones, que al final esto es a lo que abre el símbolo, hace falta sentir una contención, porque si no nos sentimos contenidas, lo que vamos a hacer es aferrarnos a a estas concepciones, ¿no? ¿Y qué nos da esa Sí, contención? ¿A ti qué te da bien. contención en este camino del lenguaje simbólico, de lo astrológico, y también desde una perspectiva? Me gustaría traer aquí a este proceso de encuentro con las personas que están ahí, ¿qué te da esa contención diariamente para realmente Sí. abrirte al símbolo, ¿no? ¿Qué te permite entregarte? Tiene que haber un soporte que te invita al movimiento, tiene que haber un soporte que te permita abrir a la intuición, a la poética, al paisaje que el símbolo invita. Sí, se me viene el eje Virgo Piscis y Tauro Escorpio también, ¿no? Ese soporte en el cuerpo, ¿no? Primero, como primer ancla de realidad a este mundo, el cuerpo que es muchos cuerpos y que es atravesado por muchos cuerpos Mm. y por muchas sutilezas que nos rodean por el entorno, por la luz. Y me parece también que el buen escepticismo es un lugar, un buen centro para habitar, ¿no? En esto que decías también del no saber o de tener un escepticismo sano para poder observar sin juicio justamente. Y paradójicamente, el buen escepticismo me revela lo que da sentido, Ujú. porque no tengo un juicio previo, una creencia que cierra todos los matices que tiene una situación,
sabiendo que hay una ley de causa y efecto, una sincronía, que nada sucede de casualidad, que no hay un vínculo ni un símbolo que llegue a mí, si no es por resonancia, principio de vibración, esto de encontrar lo que da sentido, cómo poder confiar en que cuando uno suelta creencias, lejos de quedarse en el vacío, se emerge aquello que empieza a tener coherencia por sí mismo. Quiero decir, el Reiki, la astrología, el psicoanálisis, el I Ching, no importa cuál sea el canal, son sistemas que, como decía antes, nos van desandando a nosotros para comprender que la libertad es no tener identificaciones y habitar totalmente el cuerpo. Y hacernos responsable que, sin embargo, hay un tiempo, hay procesos biológicos, hay una ley que encarna en la tierra y dice en algún momento te morirás, en algún momento dejarás de poder ser madre, en algún momento tampoco ya no será tiempo de ser lo que sea. Digo, como también hay, la naturaleza es otro, el cuerpo y la naturaleza como algo que nos cuenta, quiero decir, lo inmanente, ¿no? Lo que permanece. Se me viene esa frase, ¿no? De lo real no muere. Como decir, lo real en uno es aquello que permanece, y ahí también eh, un poco con cuidado, pero con atrevimiento también, te compartiría que la carta natal, que cuando uno ve la carta natal, escucha a la persona y con la propia carta natal, uno ve que hay ahí un cierto orden, cierta configuración de una receta que encarna en la Tierra. Y digo la carta natal de una persona, la carta natal de un proyecto, la carta natal de un país. Se ve que está dentro de ciertos ciclos. Ahora, me parece que es importante amigarse con la paradoja, insisto, en donde los ciclos se repiten y todos tenemos los mismos procesos de marcación de la psiquis. Sin embargo, el contenido que entre ahí y lo marque siempre va a ser diferente, va a ser único, por más que el proceso sea el mismo. Me parece que ahí tocamos algo sagrado de lo que se repite, pero nunca se repite, ¿no? Como esto de que no corre, o sea, no corre, las mismas personas no se mojan en el mismo río dos veces, ¿no? Algo de eso. Sin embargo, la primavera vuelve. Y me parece que ahí también es interesante entender que en esto sucede una sanación de la herida básica del ego, no del ego, perdón, de la identificación con el ego, lo que creo que soy. Y que en definitiva este estar disponible al cuerpo, a la naturaleza, a lo inmanente, a la astrología, es poder ser todos los que soy, poder no tener que decir soy este, y sin embargo estar alineado con la naturaleza que me atraviesa en su despliegue. Ser esa semilla que vengo a ser, ese árbol que en mi semilla está implícita. Y también me parece, en relación a eso, qué importante para los que trabajamos con terapias sea cual sea, comprender que es un arte, ¿no? La terapia. Ahí yo noté también esto, ¿no? Más allá del lenguaje, de las palabras, si es con una carta astral, si es con Reiki, si es con una sesión de memoria celular. En definitiva, lo que hace el terapeuta es hacer un arte para tocar el corazón de la persona y recordarle que no es toda esa película que se grabó y que condiciona mi conducta, mis reacciones, mis percepciones, mis juicios. Recordar esa divinidad, ¿no? Sin riesgo de irme muy a mi sol en 12, luna en Piscis y ponerme muy místico. Una frase de Paramahansa Yogananda es eso, ¿no? El sanador reconecta a la persona con su propia divinidad. Y desde ahí la sanación brota, nadie sana a nadie realmente, ¿no? Sino que más ligado a la medicina china, si querés algo, se equilibra y retoma el camino del alma, de esa esencia. Si querés algo más de la filosofía Advaita también de dejarnos en paz, ¿no? Que es una frase que traigo mucho últimamente ante tanta tensión interna y externa. Y la importancia del cuerpo, insisto, ahí en el ancla, porque en el cuerpo está grabada nuestra biografía. Entonces, cuando uno va sensibilizando las cadenas musculares, nerviosas, cuando va registrando los órganos en un nivel más profundo, los latidos del corazón, el movimiento del sistema nervioso, naturalmente aparece una sanación, una liberación. Siempre estamos yendo hacia más salud o hacia más rigidez, hacia más tensión, todo nivel, en un plano sutil y en un plano físico.
Entonces me parece que si tendría que elegir una de estas boyas de conciencia y de realidad, diría la sensación corporal. No sé a vos qué te parece, cuál sería tu bandera en el vacío para, eh, para llenar el símbolo, para que el símbolo llene. El vínculo. ¿Mm? Mm, Apareció varias veces en mis frases queriendo decir otras palabras y de pronto es eso. Um, a veces el lenguaje nos encierra, ¿no? El lenguaje claro, nos restringe y en parte por eso el símbolo abre camino, porque el símbolo está abierto, no está cerrado. Esa es una de las diferencias básicas entre el lenguaje simbólico y el lenguaje del habla, ¿no? El que utilizamos diariamente, en que uno se basa en la exclusión, ¿no? Eso lo aprendí en la Facultad de Filología. Aprendemos que mesa es mesa porque no es silla. Sin claro. embargo, el lenguaje simbólico funciona de manera sistémica y constelar. Una cosa es en sincronía y en sintonía y en diálogo continuado con todo lo demás, y es en gerundio, está siendo, ¿no? Parece que hay una liberación que es un ancla, porque es precisamente esto que hablas, ¿no? De permitirnos ser. Este permitirnos ser es un permitirnos ir siendo. Me pasa que con este golpe de realidad de los últimos, de este año, sobre todo para mí, y imagino que obviamente para el colectivo humano, cada vez estoy más lejos de eso que debiera ser, de lo que pudiera ser, y cada vez me encuentro con más honestidad con lo que está haciendo. Y eso que está haciendo es tan complejo que es inasible. Entonces, a partir de ese no poder asir lo que es, de no poder saber quién soy y sin embargo saberlo, de no poder desentrañar la realidad y sin embargo poder dialogarla, poder dialogar con ella, poder nombrarla, poder divulgarla, ¿no? Que en parte es uno de nuestros trabajos, ¿no? Y cada quien lo hace desde su área de juego, ¿m? Porque al final es esto, es un jugarse un papel, jugarse un rol, jugarse que podemos saber algo. ¿M? Pues bueno, en todo este caos me doy cuenta de cuán precioso es lo que es, ¿no? Y cuánto, si no sé respirar, no sé respirar en el sentido de una manera calmada y sosegada, si no me estoy alimentando bien, no me estoy alimentando bien y no pasa nada. Si como me parece que hasta ahora hemos construido todo un sistema de conocimiento basado en esa dicotomía de la que hablabas al principio, de cómo debiera ser y de cómo podría ser, y que ahora mismo estamos pudiendo acceder a una manera de pensar mucho más rizomática, es decir, mucho más compleja, mucho más vincular, más rica, que ya no juega con esta dicotomía, o que puede no jugar con esta dicotomía, que va más allá, ¿no? Entonces, es cierto que hay ciertas, bueno, lo vemos al sembrar las plantas, al cuidar a un bebé, todo es evidente, hay ciertas sustancias, eh, ciertos elementos que necesitan estar para que la vida prospere, pero también es cierto que la combinación de esos elementos es misteriosa, que nunca hay una fórmula perfecta ni una receta para nada, aunque hablase de la carta natal como cierta receta cósmica, ¿no? Lo que yo me encuentro cotidianamente es que no encuentro receta, ¿no? Sino como mucho puedo ejercitar cierta escucha y reconocer ciertos patrones, pero realmente ya ahí me estoy endiosando en cierto punto, pensando que sé algo o que reconozco algo, ¿no?
En resumen, Sí, lo que te quiero decir es que mi ancla cada vez más es esta sensación de, de que formo parte y esta sensación de pertenencia, que es evidentemente corporal, es respiro, tengo dos pulmones, yo que me dedico al estudio de la anatomía experiencial, tengo todo un sistema de órganos, tengo toda una cantidad de una maquinaria perfecta que al mismo tiempo nombramos por categorías y que no tiene categorías, que es un todo, ¿no? Inteligentísimo, que a mí me permite descansar, que me permite poder esperar, Marcelo. Y esto es algo que me gustaría traer a todas las personas que están acá, ¿no? Nos permitimos esperar, tenemos paciencia para escuchar lo que se revela, lo que no se revela, para en este momento que es tan complejo estar con la dificultad, estar con el no entender, estar con el no saber, con todo esto. sí. ¿Ya está? Había otra cosa que estaba pulsando por salir, pero se marchó. No sé si quieres compartir, um, por ejemplo, algo sobre, en este hilo, ¿no? Que venimos tejiendo, que es caminar símbolo, que es el lenguaje simbólico, que anclas, y esto es una pregunta que todas las personas que estamos acá podemos hacernos, ¿qué me ancla para poder abrirme y entregarme? Es una gran pregunta, ¿no? Pues el siguiente punto podría ser, de pronto se me ocurre, y recordando esto que me hablaba de lo que tú sentías que era colocarse como terapeuta, ¿m? ¿Qué nos ayuda a conectar con este ancla? ¿No? Que en cada momento es diferente. Yo tengo una experiencia distinta a la tuya, Marcelo, en el sentido de que cuando estoy en consulta, sobre todo últimamente, y al final las consultas son reflejo de dónde estamos, ¿no? En cada momento. Y a todas las personas que acompañan procesos, que nos están viendo, que están criando, lo que sea, yo lo que veo es que tal vez lo que el vínculo más me pide a mí es que esté, es que registre el proceso vincular, es que registre el vínculo. No tanto que haga algo, ni que refleje nada. Me imagino más como una cuestión de soporte. Ahí saludan, hola. Una cuestión de soporte, de estar, de estar, de que ese orden misterioso eh, se haga tangible. ¿Mm? Sí, y creo que justamente lo más necesario es la escucha. Ah, ahí, Poder exactamente. Ujú. escuchar a la persona que viene. Uno cree que tiene las respuestas y no tiene las respuestas. Por eso creo que hay que tener cuidado con el endiosamiento, pero también con cierto nihilismo, si querés. ¿En relación a qué lo digo? A que nada es gratuito. Saturno directo. O sea, que si bien comprendo a dónde vas con esto de, por ejemplo, lo que como, cómo si no me alimento bien y no pasa nada, bueno, sí pasa. Me parece que ahí justamente lo importante es poder cada uno registrar que si digo algo o no digo algo, pasa algo. Que no es gratuito lo que digo, lo que callo, no para obsesionarnos y creer que hay un modo correcto, no va por ahí. Va por el asumir que somos artistas de la vida todo el tiempo. Todo el Mm. tiempo creamos nuestra salud, todo el tiempo están sucediendo millones de cosas en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro campo. Y me parece que ahí sí Saturno nos está pidiendo esta autoridad energética, esta responsabilidad de lo que como, de lo que digo, de lo que hago, de lo que no hago, para comprenderlo, no porque esté bien o esté mal, insisto,
Y ahí quería también traer esto que decías, qué importante el símbolo, porque claramente el lenguaje nos lleva a lo binario, nos lleva, como decís, a la exclusión. Ahí sí porque excluye el no, ¿no? La mente es esta ilusión del pasado y el futuro, lo que debería, lo que no debería. Y como vos decís, y ahí sí concuerdo, estar presente con todo lo que está pasando, y cómo aprender a escuchar, cómo todo lo que está sucediendo nos cuenta, inclusive nos cuenta que no sabemos lo más sagrado y lo más simple, que es cómo respiramos los árboles, cómo nuestra agua. La ciencia explica cómo funciona eso, pero no se sabe bien por qué, cómo una semilla chupa sol y agua y crece un árbol. Ahí es donde yo creo que tenemos que tener la humildad de entregarnos a que la vida es un misterio sagrado, pero al mismo tiempo no perder de vista que somos experimentadores, observadores, viajeros en este plano, en donde tenemos que, y estamos, y la vida nos pide, creo también en estos procesos evolutivos, por algo las crisis, por algo este año fue tan difícil. ¿Por qué es un año difícil? Y porque de golpe se caen los velos de todas las construcciones abstractas que habíamos creado y se caen todos los personajitos. Al carajo todos. No podés sostener ninguna falsa identidad porque soy el astrólogo o el abogado o porque tengo dinero, porque no, no, no. Todo eso empieza a ser obsoleto para esta emergencia de lo que somos en un nivel más, si querés, vincular, sagrado, que todo está conectado, de cara a la entrada de Júpiter y Saturno en Acuario, ¿no? Hay todo un cambio de paradigma mental social que tiene que acontecer, que empiezan los individuos. Eh, y bueno, quería responder esto a lo que habías dicho, porque me parecía que estaba bueno traer también este otro lado. Sí. Eh, ¿Y cuál era la pregunta ahora? Pues espera, Te leo porque me gustaría compartir comentarios que van apareciendo. Aquí Géminis Ascendiendo comentó, pero en el proceso no ser tan crueles con nosotros mismos, ¿no? Y luego Julieta dice, quizás el foco estuvo tanto tiempo en lo inconsciente que la conciencia se tornó confusa y difusa, ¿no? Es una pregunta. Em, En relación a lo que estás comentando y también recogiendo estos pequeños comentarios, quiero acotar que cuando compartía de esto de pronto no me estoy alimentando bien o no estoy dedicando X minutos a una práctica cotidiana, no. Eh, Hay que tener mucho cuidado, por lo menos yo tengo que tener mucho cuidado, yo puedo transmitir lo que yo vivo, de vuelta no situarme en lo que debe ser. Si no estoy comiendo bien es por algo. Y de pronto descubro que necesito tiempo para transformar eso. Y no va, y a veces esa transformación puede ser un salto, ¿no? Y a veces requiere más tiempo. En parte de esto que decía Julieta, ¿no? De cómo caminar, haber caminado tanto tiempo, o que nuestra propia composición implique caminar tanto tiempo en automático, que para mí es inconsciencia, ¿no? Ignorancia, requiere tiempo. Y no sabemos si podemos ser otra cosa ahora mismo. O sea, siento que para mí, y lo transmito en este espacio compartido, hay un gran descanso en reconocer que tal vez no sé hacerlo de otra manera y que estoy cansada de pensar que puedo ser de otra manera. O sea, hay una cuestión de la reconciliación con lo que está haciendo, volvemos a lo mismo, con el gerundio. Me parece o por lo menos para mí esto es muy reciente. O sea, hablamos del abrazo a un mismo, hablamos de la compasión, pero yo, siendo honesta conmigo, me pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo estás siendo compasiva? ¿Cuán poco estás siendo compasiva? Porque todo lo que te piensas que eres es tan amplio y ocupa tanto espacio, que cuando aparece este espacio, este otro espacio, ¿no? Este otro espacio más amable.
No sé, de pronto esta es una propuesta para esta conversación, Marcelo. Eh, es la propuesta de aceptar lo que está haciendo, de la manera en que está haciendo, con todos sus errores y su basura y su dificultad y su resistencia y, y su no llegar, ¿no? Yo no sé, de pronto alguien quiere compartir, pero yo algo que estoy sintiendo mucho en los últimos tiempos es el desborde, es el darme cuenta y me parece que esto es una, paréntesis, me parece que esto es una preparación que habito, pero que es colectiva en relación a lo acuariano, ¿no? Ahora cuando todos los planetas grandotes ingresen en Acuario, la llamada era de Acuario, parece que esto es una preparatoria, esta certeza, esta experiencia corporal, somática, vivencial, emocional, de que yo no puedo con todo, de que yo todo no funciona. Ayer fui a buscar unos planteles al otro lado, al centro de la isla para el huerto de otoño-invierno y la persona, un jovencito que se dedica a esto con su compañera en una finca familiar, tienen grandes invernaderos, me decía, es que la tierra solo se puede trabajar en comunidad. Es es imposible creernos que el éxito está en hacerlo solos y solas. Y me parece que tiene mucho que ver con todo esto de lo que hablamos, del lenguaje simbólico, de lo vincular, de lo constelar. O sea, venimos de un lenguaje, nuestra mente está configurada en un lenguaje de exclusión. Y no, Claro. yo no sé cómo es encarnar un lenguaje constelar, no sé cómo es considerarme comunitaria de base, no lo sé, pero siento intuitivamente, y esto es otro punto que de pronto podemos desentrañar, que hay algo, que hay un anhelo, hay algo venusino, ¿no? Que llama, y de pronto podemos ir aquí, porque ahí entramos en el terreno de lo intuitivo y lo poético, que es precisamente la puerta de entrada que compartimos a lo simbólico. Sí, sí. De todas maneras, me parece que está bueno rescatar también, o por lo menos poner el foco un poquito también en desde dónde hacer, desde dónde hago, ¿no? Quiero decir, cómo poder en esto de estoy haciendo porque debo, me estoy exigiendo demasiado, qué super yo ligado al inconsciente viene en esa exigencia interna, que es algo que lo interesante de ver es que no sucede en una situación, son tendencias que uno trae. Y me parece que ahí lo importante también es plantearnos la intención previa, ¿no? O sea, ¿lo hago porque lo disfruto? ¿O lo estoy haciendo porque quiero llegar a un lugar, porque algo me corre, porque tengo el león de los ancestros, porque tengo el éxito en la frente como el conejo que persigue la zanahoria pegada a la espalda? Me parece que también hay algo de en este dejarnos en paz, en este soltar expectativas, suposiciones, que vienen todas en este movimiento cáncer-capricornio. O sea, también respondiendo un poco a esta chica, dice, quizá el foco estuvo tanto tiempo en lo inconsciente que la conciencia se tornó confusa y difuso. Creo que todo lo contrario, todavía estamos abriendo a lo que es el inconsciente, que es esa memoria de la infancia, vidas pasadas, si querés, pero con la infancia alcanza y sobra, con los traumas que todos vivimos ahí y que van cerrando la respiración y van tensando el cuerpo y van dejándonos mirando para un lado, me parece que ahí es importante ver que la conciencia emerge en tanto lo inconsciente, que no es la contracara de la conciencia, sino de la máscara social, por lo menos dentro de lo que es el lenguaje junguiano, para entendernos y enmarcarnos, justamente ahí está el acercamiento, el poder soltar, comprendiendo el inconsciente, cae la máscara social y emerge esta posibilidad, y ahí sí me parece que vuelve a entrar Acuario y las comunidades, es decir, cómo me vinculo, cómo creo comunidad, pero también asumiendo que, volviendo a esto de la receta, si querés, no porque uno comprenda cómo es la persona a través de la carta natal, por las dudas aclaro esto, pero sí que hay una tendencia. Quiero decir, si yo soy Leo ascendente en Leo,
probablemente me sienta más cómodo siendo líder o trabajando a la cabeza que siendo subordinado. Y no porque esté mal una cosa o la otra, porque a otra persona le puede quedar más cómodo eso y está bien y es mucho más práctico y productivo que cualquier leonino. Saquémoslo de Leo porque yo soy de Leo. O sea, pero quiero decir, lo digo en general, como poder dejarnos en paz, es también escuchar qué nos motiva, qué nos entusiasma de adentro, porque nace de adentro, ahí es donde me parece que cuando uno se silencia, cesa el ruido mental, la creencia que se pega a las cosas y nos sujeta, uno encuentra, ¿no? Se me viene una frase de Osho, ¿no? Dice, el meditador encuentra el trabajo que más feliz lo hace naturalmente, que al silenciarnos, algo nos habla y nos dice, mira, acá vos podés explotar tu potencial, en el mejor de los sentidos, no explotar como, ¿no? Ya sabemos, no desde el patriarcado de los sirvientes y los esclavos que la sociedad crea y recrea en las escuelas. No, hablo de ese lugar en donde nuestro arte está al servicio de la comunidad, al servicio de la vida, y naturalmente no voy a comer basura, no voy a tirar basura, voy a tener en cuenta a la Pachamama, voy a tener en cuenta a mis vecinos, voy a tener en cuenta, pero cómo esos son como las meta de emociones, como la compasión, como la paciencia que nombraste antes, la devoción, la gracia, suceden porque uno deja de ser, deja de estar el proceso del pensador, del hacedor. Por eso para mí es tan importante darnos cuenta que todavía, no porque es algo que tengamos que hacer, sino porque va a ser un proceso al que iremos yendo, dejar de identificarnos con la mente, que es justamente el proceso de cómo estamos marcados y del tiempo proyectándose a través desde el pasado, para estar en la conciencia, que yo lo asocio a este estado de presencia sin mente o sin juicio, sin palabra, donde igual uso el lenguaje porque me tengo que comunicar o uso la mente porque tengo que planificar algo que tengo que hacer mañana, pero ya no está el sujeto enroscado, culposo, la incoherencia en donde quiero algo, pero siento otra cosa, y como tengo esta creencia me genera culpa lo que siento, Claro, sino que Marcelo, hay, a mí lo que me gustaría insistir sí, es en algo que considero muy necesario en este tiempo, y es en sí, sí, sí a todo esto, pero sí a también todo. sí a todo, y al mismo tiempo, no voy a quitar el pero, cuánto estamos de maneras enroscadas también. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, siento que a veces este tipo de narrativas y de discursos son profundamente castradoras para quienes no estamos en un momento de fluir o de conectarnos con ese estado de presencia. Suena un mandato, suena precisamente una exigencia. O sea, es una pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cómo comunicar la gracia sin obligar a la gracia? ¿Sí? ¿Cómo compartir una posibilidad de ser que es apaciguadora, que es dulcificadora, que es orgánica, sin desestimar el valor de otros estados de ser, ¿no? Es una pregunta, ¿cómo crear puentes? Yo me la hago, ¿no? Cuando estoy en esos estados, eh, ¿cómo colocarse frente a ese otro momento en el que una misma no está ahí, o al vecino, o al paciente, o al consultante, quien sea la consultante, que se coloca ante una en otro estado totalmente, de pronto muy simpático, muy excitado, muy perdido, muy frustrado, ¿no? O sea, cómo no volvernos, porque a veces lo siento en este tipo de discursos, un gurú, ¿sí? Y Bien, bueno, y yo creo que en principio,
Sí, yo creo que la mejor manera de que esto no suene para nadie como exigencia es justamente primero aceptar que estoy donde estoy. Ahí acaba de responder Shambhala, aceptando lo imperfecto y la paradoja. Ahora, me parece que es importante en este proceso, sin que nadie, y uno también trabajar con esa transferencia en el lugar de terapeuta, porque uno haciendo cartas natales está trabajando con la transferencia todo el tiempo, Mm. del terapeuta, del gurú, del padre, del amante, del ser crístico, lo que quieras. Ahora, me parece también que es un lugar de valoración que va a depender de cada uno. Como vos decís, nada está mal ni bien. Ahora, la realidad nos demuestra que hay consecuencias. ¿En relación a qué voy a esto? A que justamente, ¿cómo sostengo? ¿Por qué sostengo algo que no me hace bien? Yo creo que ahí está la clave también de la terapia. No decirle al otro lo que tiene que hacer o cómo tiene que empoderarse o que tiene que fluir o lo que sea que haya sonado como exigencia o este lugar que vos registrabas desde tu punto de vista, sino que me parece que es importante ayudar a la persona a que a través de lo que dice entienda cómo tiene ese ancla, ese sujeto, como vos decías, como mal porque hay algo atrás de eso. Ahora, es el pelo o la gallina, digo, o cambio la alimentación y eso va a cambiar también mis emociones, mis pensamientos, o cambio los pensamientos, las emociones y eso me va a llevar a este proceso, porque en definitiva es el amor propio que es el amor universal, que no tiene de propio nada, porque no hay nadie adentro, no hay un yo. Mm. Y también me parece que ahí está bueno no hacerse cargo, nuestros pequeños egos de astrólogos, ni del endiosamiento, ni de las críticas. Digo, en mi caso particular, yo siento que puedo decir algo que pueda ayudar a las personas y eso es lo que me importa. Y si alguien me dice lo que dijiste me hizo bien y me ayudó, yo soy feliz. Y si a alguien le cae mal, veré qué puedo mejorar para llegar mejor, pero no me hago cargo ni de que sea un gurú para vos, ni de que sea un chanta, ni de que sea un arrogante. Proyectame lo que quieras. Yo en ese sentido creo que hay un mensaje que compartir, inclusive la astrología como lenguaje nos ayuda a religarnos a esta inteligencia vincular que somos. Me parece que naturalmente cuando uno sana surge la necesidad de ayudar a otros, no de sacar del pantano a nadie, porque yo no voy a salvar ni a sanar a nadie, insisto, ni vos ni nadie, sino poder dar una mano porque pasé por ahí, porque me cuestioné, sea por lo que sea, no porque soy mejor, porque llegué a un lugar más alto, porque cada uno tiene sus procesos, y ahí es donde también hay un lugar muy polémico en donde hay órdenes dentro de órdenes y no sabemos lo que no sabemos. Entonces, cada cual va por su caminito capricorniano, ¿no? En el proceso de reconocimiento. Sí, ya está muy bueno el estudio de las estrategias, ¿no? Como puedo observar un tipo de estrategia que tú nos estás compartiendo en relación a tu manera de dar soporte, ¿no? Me parece que ahí cada una va encontrando sus propias estrategias y eso es otra pregunta, otro interrogante que nos podemos hacer. Y precisamente hablando de interrogantes, una de mis estrategias es la de sostener interrogantes, ¿no? Algo que yo siempre propongo en mis consultas es esto. Vamos a abrir esta pregunta y a partir de esta pregunta vamos a ver qué sucede. La pregunta como hilo conductor, la pregunta como el interrogante creativo como propuesta, ¿no? Pero no esperamos respuesta de esa pregunta, ¿no? Y dentro de Mm. estas posibles estrategias que me parece que pueden venir a cerrar esta charla, porque en parte dentro de la pregunta ¿qué es caminar el símbolo? Está también cómo caminarlo, ¿sí? Me gustaría focalizar, también dando como otra perspectiva, ¿no? En que últimamente me interesa mucho en este proceso de abrazar y de sostener lo que está haciendo, el enfocar en,
en la vida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la alimentación, que nos atañe tanto, y de la comprensión de lo que está detrás de nuestros hábitos o deshábitos, ¿no? Tal vez el foco pueda no estar alguna vez en precisamente descubrir qué está detrás de esto que no está sucediendo, y el foco pueda estar en qué está sucediendo. ¿Me estoy explicando? Es esto de, ¿qué ocurre si yo al fueguito le doy más leña? En vez de tratar de alumbrar allá donde el fuego no llega. ¿Sí? O sea, Claro, como, y siento sí, que esto en parte, o por lo menos, disculpa, es, forma parte de este camino del abrazo a un mismo, que es algo que yo por lo menos reconozco que recién inicio. Y que también tengo la sensación de que es algo que siempre va a estar ahí, ¿no? Como es precisamente por esto, encuentro mucha paz en reconocer eh, mis mecanismos, en reconocerme parte de un proceso de no presencia, muchas veces, de desconexión, de mente excitada. Mm, sí. sí, me parece muy importante esto que traes también del no juicio, de que si evitar la culpabilización como meterlo mental generando un problema, ¿no? Si estoy enojado, estoy enojado, lo observo, habito ese enojo, soy el enojo. Y si lo vivo totalmente, eso se volverá dicha. El problema es cuando me juzgo por estar enojado. Ah, no tendría que estar enojado, estoy bajando la frecuencia, bla, 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 bla. Se me van a escapar los guías. Eh, Creo que me parece importante esto de, traigo de nuevo esto también que decías, ¿no? Cómo poder aceptar lo que es y lo que está haciendo, pero teniendo el observador a mano, no el observador crítico y juicioso, sino el que puede ayudarnos a ver, a comprender que somos animales de hábitos, que tenemos los determinados pensamientos, determinados puntos de vista, no porque esté mal, sino para verlo. Cuando uno lo ve, cae. No necesito pelear con eso, no necesito. En ese sentido, me parece que es por lo menos es un lugar potable esa visión. Mm. Porque ahora ya ahora se trata de ir también esto, desde el disfrute, desde la guía. Basta de sacrificio, basta de exigencia, basta de imponernos cosas. Eh, y me parece que bueno, no sé si tenemos mucho tiempo más. Yo No te quiero. no lo estoy mirando porque soy incapaz de hacer esto al mismo tiempo. Quedan 5 minutos. Ahí pregunta alguien si el observador es el ancla. Pue- Bueno, sí, ¿Puedo? mí es el vínculo, el cuerpo, el observador, que es la conciencia que siempre está y que en algún momento entró en el cuerpo y en algún momento se irá, y que no tiene nada que ver con el ego que igual tengo que jugar, porque, porque es la vida y tengo un documento y tengo que ir a pagar los impuestos. Me parece muy rico, gracias Arminda, porque creo que es muy interesante también dialogar con vos. Ya te lo dije que aprendo mucho, me parece muy profunda y sustanciosa tu visión, muy clara. Y yo desde mi luna en Piscis, Leo, hacia tu luna Saturno, Capricornio, Virgo, Acuario, me recibo como con mucha nutrición tu tierra, tu claridad, y me ayuda a verme en aspectos que desconozco también, porque uno no llegó a ningún lado, ¿no? Todos vamos siempre aprendiendo, y eso me parece lo más lindo de la vida, y lo digo porque es así, ¿no? Ujú. Que no suene a falso. Muchas Eh, gracias. y creo que Igualmente. esa es una buena guía, pasarla bien, creo que también es un buen ancla en el proceso. Sí, el gozo, ¿no? Y simplemente me gustaría también responder a esta pregunta. El observador,
y de vuelta recogiendo esta idea de lo acuariano y de las consultas y del encuentro con el otro y todas estas cuestiones, cómo es precisamente el aparecimiento de la comunidad, el aparecer de la comunidad, el aparecer del otro, el que nos permite ser testigos. Somos testigos cuando un otro aparece, cuando realmente nos damos cuenta de que no estamos solos, ¿no? Y quebramos ese narcisismo irreal, ¿no? Y de alguna manera desde ahí te agradezco también, y agradezco a todas las personas que están acá. Precisamente por eso, ojalá, es un rezo, ojalá podamos seguir anclando comunidad, seguir anclando vínculo como parte esencial y, y como lo que nos permite observarnos, observar y dejar de creernos que somos algo. Para al mismo tiempo honrar lo que somos. ¿Ah? La paradoja Sí, que es que hablaba. yo creo que justo cuando uno no se toma tan en serio y no tengo que sostener y defenderme y veo que no estoy separado, aparece el amor propio, porque es Ujú, lo mejor también que puedo como servicio, ¿no? Hay ujú. una frase que dice, para ser generoso primero es egoísta, y me parece que es muy cierto, y lo digo como leonino, y si a alguien le molesta, mejor, no, mentira. Ya no, pero sí me parece que hay algo muy, muy, muy en serio, ¿no? Que creo que si no podemos ayudar a otros si estamos creyéndonos salvadores o víctimas o todavía no solucionamos lo nuestro, terminamos sacrificándonos y no viendo que la ayuda en todo caso es un arte y es algo que te voy a mostrar, otra perspectiva de mi punto de vista, para que vos reveles algo en vos, así como cada vínculo nos ayuda, es el maestro que tenemos enfrente siempre, la persona con la que hablamos ahora. Así que gracias por eso. Gracias. Bueno, y que sepan que esto es un dueto Leo-Virgo, que es una combinación muy especial, porque hay ahí como un conflictillo de base, ¿no? Vinculado a esto de la generosidad y de qué se coloca primero, si el servicio o el propio gozo. O sea, que me parece que esto ha estado irradiante todo el tiempo y buenísimo que se queden abiertos, ¿no? Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Marcelo. No sé cuánto queda, no sé Gracias cómo por la cerrar invitación. nada. Quedan 2 minutos ya, así que podemos ir cerrando. Nos anticipamos a Instagram que no nos corra. Vale. Muchas gracias y buenas noches. Mm, Buenas noches a todos. Gracias. adeu.